Otra vez. Vamos a hacer un video esta ocasión mostrando cómo hacer esta tarea, la del alquimista. Que como ustedes pueden ver, hay que realizar una página web que muestra información sobre elementos y permite editar esos elementos y tenga una parte administrativa y todo eso. Este video, como ustedes van a notar más adelante, es un video que he grabado en vivo, es en una clase. A los que están aquí participando les digo que si tienen una duda pueden interrumpir el video, porque es válido. Este video es como un material de apoyo para que los presentes puedan entonces poder recordar algo que posiblemente no anotaron. Vamos a venir, y para hacer eso voy a seleccionar una carpeta fácil que tengo creada en mi directorio web. Si vengo aquí y escribo localhost / fácil, por ejemplo, verán que está vacía. Para iniciar eso, yo voy a venir y voy a crear un archivo que llamaré index.php, que es la página principal. En ese archivo entonces voy a venir y voy a crear el HTML. Vamos a decirle a esto que me ayude seleccionando el lenguaje. Digo que vamos a tener HTML. Vamos a tener la parte de arriba de la página y el cuerpo. Eso del HTML me acuerda a los muñecos de nieve, que nada más tienen cabeza y cuerpo. Entonces el título vendrá siendo práctica súper fácil. Entonces esa práctica vamos a poner un div que llamaremos. El que desee y tenga el conocimiento puede utilizar algún framework CSS para no tener que estar haciendo este asunto. Pero es recomendable que tú, al menos, aunque sea una vez, haga una maquetación manual. Vamos a poner en esta voy a poner un div menú. Vamos a poner aquí un div ID, va a ser igual a div contenido, y por último voy a poner un div que le pondré un ID que será el div pie. Tararira. Vamos a poner un estilo que luego pondremos en una hoja de estilo aparte, en el cual vamos a utilizar el selector de ID para decir que el div página. ¿Ustedes conocen lo que son los selectores? ¿Quién de aquí no, levantando la mano, no diciendo yo, no sabe qué es esos selectores? Ok, CSS, para poder aplicárselo a un elemento en una página web, tiene ese concepto que son selectores, que es como usted agarra los elementos a los cuales usted le quiere aplicar algún estilo. Por ejemplo, aquí, con esto que está aquí, con este signo de número, estoy diciendo que quien tenga ese ID va a tener la siguiente característica, que es que va a tener un ancho de un 80% de la página, va a tener un border sólido de un píxel y va a ser negro, por ejemplo. Y fíjense que cuando yo actualizo se ve el div de la página que tiene ese border. Los divs por defecto no tienen nada y por eso usted ve que eso se ve achatado, y aunque tenga muchos divs adentro no afecta su altura. Entonces le diré que ese div va a tener un margen que será 0 auto. Eso me da la siguiente característica, que me aparece un poco centralizado. Selecciono entonces el div encabezado y le digo que va a tener un background que va a ser de ese color y va a tener una altura mínima de 100 píxeles. Eso me da como resultado lo siguiente que tengo ahí. En el div menú, entonces, yo voy a crear aquí algo que un href que va a ir para el inicio, con esto aquí, que diré inicio ahí. Por ahora nada más tengo esa opción, inicio, y luego va el contenido. El div contenido, yo le voy a decir a este asunto que en el div contenido vamos a decirle que va a tener una altura mínima
de 400 píxeles, no, 350, que la resolución que estoy usando se vea mejor. 350. Y el DPI en el DPI vamos a poner que diga derechos reservados @itla 2015 tareas fáciles. Entonces, si luego después de poner el copyright, van a ver que tengo el contenido, tengo el DPI, porque ese div me tomó este tamaño. Se copió lo mismo. Vamos a quitarle eso. Era a ver si ustedes estaban atendiendo. Y fíjense, tengo lo siguiente. Tengo una página que le voy a poner un logo ahí. Vamos a ponérselo. Vamos a crear un folder aquí. Voy a buscar una foto en mi computadora. Esta carpeta de imágenes. Yo vi una que caía perfectamente ahorita para esto. La del logo de elemento que yo tomé. Recuerda que era como un átomo extraño. Eso está entonces en la carpeta del alquimista aquí. Esa es la que voy a hacer. Vamos a usar de logo. Entonces voy aquí y pongo esto y el archivo se llama. Pero vamos a poner el logo. Entonces aquí en el encabezado simplemente pongo img src igual image logo ¿qué? .jpg. Seguro se va a ver muy grande, por lo que hay que poner un tamaño. No, mira, se ve ahí. Vamos a ponerle que tenga un height. $100 píxeles. Yo creo que ahí cabe perfectamente. Vamos a ponerle 90. Déjame quitar eso de ahí. Vamos a poner un ID, que será logo. Entonces vengo aquí arriba y digo entonces que el logo, la hoja de estilo es recomendable que se ponga aparte, en un archivo para que pueda ser reutilizable. Lo estoy haciendo de esta forma aquí porque hasta ahora más tengo una sola página. Voy a poner 90 píxeles y un padding o un margin de 5 píxeles. Yo creo que en ese uno pierde más tiempo. Tengo eso de ahí, tengo el loguito. Me gustaría que cuando yo le dé un clic a la foto vaya para el inicio. Entonces simplemente al logo le pongo. Quiero que suene por ahí. Entonces le digo que vaya aquí. Vengo ahí, tarará. Y ya tengo mi asunto ahí. Perfecto. Entonces se supone que aquí se van a desplegar todos los elementos que vayamos a agregar. ¿Cómo se van a desplegar? Aquí va a aparecer en div también. Va a aparecer la foto del elemento con una img src. Vamos a ponerle esta por ahora. Va a aparecer la foto del elemento, un espacio, y va a aparecer el nombre. Creo que todos ustedes entendieron que era un selector, ¿verdad que sí? Es el selector de ID, pero se utiliza más. Los elementos yo voy a tener varios, se supone. Entonces, a más de un elemento yo no le puedo poner el mismo ID. O sea, yo no puedo tener varios elementos con el mismo ID. Si yo quisiera ponerle la misma característica a diversos elementos, entonces creo lo que se llama una clase. Entonces a estos div le pongo una clase
se llama div elemento. Se la puse en el cierre. Se la puse en el cierre aquí. Ahí. Entonces digo aquí que la clase entonces se declaran con un punto. Div elemento va a tener un WIDTH de 100 píxeles. Va a tener un, si lo dejo así, miren cómo se ve. Ahí tengo el lead elemento, pero yo quiero que me aparezcan así. Vamos a decirle que va a tener un margen de 5 píxeles. Va a tener un border que va a ser dashed de 1 píxel y negro también. Eso me da ese resultado, pero yo quiero que aparezcan así. Le digo entonces que van a tener un float left. Ahí lo tengo. Si quiero poner el efecto que le puse en el ejemplo que ustedes vieron anteriormente, les digo que van a tener un test align center, y le digo a ellos, a los div elementos, que cuando sucede el evento, que el mouse esté hover, tengan un background yellow, por ejemplo, y un cursor que va a ser pointer yellow y pointer. Le doy aquí y simplemente el efecto no se completa porque la imagen tiene un fondo blanco, pero yo puedo perfectamente poner esto aquí, un padding de 5 píxeles. Me estoy tomando mi tiempo con ese CSS porque quiero que ustedes pongan mayor empeño en que su práctica ustedes no la hagan solamente para salir de eso, sino que le den cierta característica, cierta ética. Yo sé que ustedes son programadores, la mayoría, y que tal vez no le da mucho el diseño, pero que si me entregan algo muy descuidado, le quito puntos, aunque funcione. ¿Y el Z-index no pusiera el hover arriba? Un Z-index no pusiera la selección amarilla. No. Si lo pone arriba, entonces no se ve en la imagen. Entonces, esa es la parte que está ahí. La idea es que cuando le dé un clic a esa imagen, vaya a otra página que vamos a llamar ver elemento.php, por lo cual le diremos a este asunto de aquí que esto va a tener un link, ver elemento.php, y vamos a encerrar todo eso en un link. Seguro eso me va a producir algún cambio en el estilo. Vamos a ver. Si le doy un clic me lleva para la otra página, y así por el estilo. Si no quiero que tenga esa decoración que pone automáticamente el link, yo puedo decirle al div elemento que los A que están dentro de él van a tener un test decoration que va a ser ninguno y un color que va a ser negro, por ejemplo. Y ya, aunque yo tenga un link ahí, no se va a ver con el cosa por defecto, con la propiedad por defecto. Le doy aquí y llego a la parte de ver elementos. En esa otra página se supone que yo quiero que eso tenga la misma apariencia. ¿En qué sentido? En que tenga el mismo encabezado, tenga el mismo pie, para no tener que duplicarlo. Yo tengo variaciones, yo puedo copiar y pegar lo mismo, o puedo utilizar ciertas técnicas que existen que usted puede hacer como una especie de plantilla. Yo me voy a aprovechar y voy a utilizar una de ellas. Vengo aquí y creo un documento, llamaré plantilla.php. Vengo aquí y pongo PHP y voy a crear una clase que llamaré plantilla. Esa clase yo me voy a aprovechar de algo que tiene PHP que se llama los métodos mágicos. ¿Lo han escuchado mencionar?
que son todos aquellos métodos que el usuario no llama de manera intencional, sino que suceden cuando le pasa un evento a una instancia de un objeto. En PHP se conocen como métodos mágicos. Aquí utilizaremos dos, que son el constructor y el destructor. Yo le diré a PHP, mira, cuando sucede el constructor de esa clase, tú vas a hacer eso. ¿Vieron lo que hice ahí? Cerré el PHP y lo abrí aquí, al igual en el destructor. ¿Por qué yo he hecho ese asunto así? Porque aquí donde está el constructor, yo voy a venir y voy a copiar todo eso. Hasta aquí, hasta donde da el contenido. ¡Pum! Y me lo llevo para ahí. Se fijan, aunque estoy en código PHP, tengo mi formato HTML, porque no está dentro del PHP. Y el destructor, entonces, voy a pegar todo lo que está de aquí hasta aquí donde finalizaba el div contenido. ¿Se acuerdan de él? Lo pego aquí en el destructor. ¿Qué me da como resultado eso? Que ahora si yo voy a mi página principal y actualizo, no hay nada, os digo, no tiene formato, porque yo lo corté. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. En esta página, al principio, voy a venir, voy a poner un PHP y voy a incluir el código de la plantilla. Y se fijan, yo actualizo y no pasó nada. ¿Por qué? Porque está bien, yo tengo la plantilla, pero no estoy creando instancia de esa clase. Yo quería definir la clase y nada, pero no lo estoy llamando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al principio, en el mismo archivo, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable que se me dificulte que yo pueda volver a utilizar para alguna cosa. Ya verán por qué. Le pondré obj plantilla es igual a new plantilla. Miren lo que pasa ahora. Cuando yo actualizo, tengo eso que está ahí. Si voy a la otra página, que es cuando le doy aquí, ve el elemento, y quiero que aparezca la misma estructura, simplemente tengo que ir allá e incluir. Vengo aquí, en vez de elemento, y pego eso. Y el contenido lo pongo aquí. Y miren cómo ahora, allá en la segunda página, yo tengo el contenido ahí. Si le doy al inicio, le doy aquí, yo puedo tener 1000 páginas y todas van a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué el pie siempre aparece aquí abajo? Si ustedes se fijan aquí, yo lo último que tengo es el contenido. Porque el destructor se ejecuta cuando el garbage collector va a liberar la memoria. Entonces ahí manda a escribir lo que ustedes vieron que yo puse abajo. ¿Por qué le puse un nombre tan complicado a esto que está aquí? Porque si yo le pongo, por ejemplo, P, y aquí digo, yo puedo poner código PHP aquí también. Aquí digo que P es igual a 8. ¿Saben qué está pasando ahí? Por lo tanto, la estoy matando. Se está recreando. Entonces, miren lo que sucede. Si le doy, si actualizo eso, déjame ver. Tengo P aquí. Este es el contenido. Fue P que yo le puse la plantilla. Bueno, pero en varias ocasiones eso le puede traer un error inesperado. Por lo tanto, les recomiendo que pongan un nombre único ahí para ese objeto que está ahí. Perfecto, ahí va el contenido del detalle del elemento. Hasta ahora se ve fácil, ¿verdad? Vengo aquí, inicio, tarará. Vámonos con la parte administrativa. Déjame venir y modificar con la plantilla que vi. Yo tengo el menú. Vamos a decir que el div menú, y hacer un menú de lo más sencillo que hay. Ponerle un background que va a ser negro. Esta página va a ser blanco y negro para no afectarle su creatividad. Y un color white. Vamos a poner un padding de 5 píxeles. No, un margin. Sí, padding. Si actualizo,
Vamos a ponerle color white, pero tengo el inicio. Vamos a ponerle otra opción en el menú, que va a ser, en realidad el menú se debería hacer con una lista. Administrar, administración, como sea. Si le damos un clic ahí, eso me tiene que llevar a la parte que me permita a mí entonces administrar los elementos de la página. Vamos a venir y decirle a esto que me lleve una página que va a ser index o admin index.php. En esa página, admin index, le doy ahí, y si quiero que tenga la misma apariencia, ¿qué le pongo? Le pongo la plantilla y van a ver que ahora cuando yo le doy al inicio, le doy a administrar, ya estoy en mi parte de mi página de administración. Entonces, hay dos cosas que se van a poder administrar en su práctica. Una son los elementos y la otra los conductores y tutores. H3, ponerle a href, esta va a ir para admin elementos .php y la otra ahí le pueden poner una imagen ahí mejor en vez de eso. Una va a ser elementos y la otra va a ser actualizo, y entonces tengo lo siguiente. Voy a poner aquí arriba un H2 que va a decir administrar. Y aquí yo selecciono si quiero administrar elementos o usuarios. Si le doy a elementos, me va a llevar una página que se llama admin elementos, que no existía hasta ahora. Vamos a crearla. Y de ñapa, yo sé que voy a tener que crear una. Admin usuarios. Abro admin elementos y le pongo, le dejo punto txt. Vengo aquí, admin usuarios punto php. Vengo aquí y le pongo. Ya todo eso está conectado de alguna u otra forma. Fíjense que si actualizo ahí, le voy a administrar, le doy usuario, voy a cada destino y todo tiene la misma estructura. Eso me ahorra cuando yo tengo muchas páginas el tener que poner lo mismo en cada una. Perfecto, vamos a hacer la administración de elementos. De elementos yo le dije que hay que capturar el símbolo, el nombre y una descripción y una imagen. Entonces aquí donde está la administración de elementos, simplemente voy a venir, voy a poner un formulario cuyo método va a ser igual, dije formulario así, cuyo método va a ser igual a post. El action lo voy a dejar vacío por ahora. ¿Alguien de aquí sabe qué pasa con el action cuando yo lo dejo vacío? Llama a la mía página realmente. Es como que yo ponga admin elementos.php. Entonces pongo un tr aquí. Se lo pasa en la misma página entonces. Ajá. Pongo un th que llamaré, ¿qué nombre le pondré? Símbolo.
Entonces pongo un TD y pongo aquí un input de tipo test, cuyo nombre va a ser igual tengo el símbolo, el nombre, la descripción y la foto. Nombre, entonces este se va a llamar txt nombre. Este va a ser la descripción. Yo voy a cambiar esto, mejor no voy a usar eso, voy a utilizar un tesario. Y por último, la foto, que va a ser un tipo file. Eso me da como resultado lo siguiente. Símbolo. El nombre, tiene el mismo nombre, no se quite de nombre, de símbolo. Aquí. A poner txt foto. Entonces actualizo y tengo eso que está ahí. Voy a poner un botón aquí abajo. Con el span 2 align center y a poner un botón que ese botón va a ser entonces submit. Actualizo y tengo lo siguiente. Cuando le dé a guardar ahí, no sé si te fijan que eso se va. Déjame dejar un espacio aquí arriba o ponerle un field set o una leyenda, datos, elementos, por ejemplo. Datos de elementos, ahí van. Y entonces aquí abajo van a aparecer los elementos agregados. Vamos a poner un H3, elementos agregados, que si seguimos brincando la tablita no es más que poner un table, poner un thit, un tr, en ese tr vamos a poner un th, que será primero el símbolo, el nombre y la descripción. Entonces ya, y aquí entonces va el body, donde va a ir el detalle. Perfecto. La idea es que cuando le demos a guardar a eso, yo pregunte lo siguiente: si existe post, entonces voy a poner vamos a guardar. Miren lo que pasa aquí en esta página. Cuando yo entro la primera vez, se fija que no sale el texto que puse vamos a guardar, pero cuando le doy al botón guardar sale Vamos a guardar. por lo tanto yo puedo poner el código de guardar ahí en esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque esa comparación que yo hago aquí, yo pregunto si post ¿qué es? La supervariable, pero es un arreglo, ¿verdad que sí? Cuando yo pregunto por eso así, si el arreglo está vacío, eso me devuelve falso y no entra. Entonces si yo pregunto si hay algo, entonces vamos a guardar. Perfecto. ¿Eh? ¿Tú lo pasó así? Sí, lo paso. Él dice que tiene algo porque sí. Vamos a ver lo que tiene. Muéstrame lo que tú tienes. Nulo. Pero tiene algo, él sí. Vamos a mostrarlo siempre para que tú veas. Mira, si entro así, dice que tiene un array. ¿Qué tiene ese array? Está vacío. Pero si le doy aquí a guardar, tiene un array que tiene esto y esto. ¿Se fijan algo que ese no pasa? Entonces, a esta tabla que está aquí vamos a ponerle una clase que será tbl datos
TBL datos. Y en mi plantilla, que tengo pendiente sacar esto de aquí, voy a crear la clase TBL datos y diré que TBL datos va a tener un border que va a ser sólido y un píxel negro, y va a tener un WIDTH de 100%. Vamos a decirle que la tabla datos, el t-hit, va a tener un background y un color eso me da como resultado que ahora tengo lo siguiente: WIDTH. Hexadecimales también. Sí, también se puede utilizar hexadecimales. Incluso para tú tener más variedad tienes que hacerlo así, porque los colores definidos son limitados, a diferencia de los colores que por código, que son una variedad grandísima. Entonces, gente, la idea es cuando usted le dé a guardar, aquí aparezca el elemento y se ha guardado. ¿Y la foto también? No, la foto no va a aparecer ahí. Vengo aquí y voy a crear una nueva página que llamaré, vamos a ponerle CLS manejador.php. Ese CLS manejador, que como nada más utiliza un solo archivo, lo ideal es que cuando uno crea clase o lógica se ponga un archivo aparte, pero en esta ocasión lo voy a hacer ahí mismo todo en un único archivo. ¿Cómo hace eso? Que cuando esa clase lo ponga en un directorio donde usted tenga la lógica, como la librería, las clases. Tú mismo creas tu librería. Sí, prácticamente. Entonces aquí vengo, voy a crear una clase que llamaré elemento. Esa clase va a tener varias propiedades, que son, ¿qué propiedad tiene un elemento? El símbolo, el nombre. En Java y otros lenguajes de programación, ustedes ven que ustedes utilizan get y set. En PHP no se utiliza mucho, pero sí es una buena práctica utilizarlo. PHP, para los get y los set, se auxilia mucho de los métodos mágicos, en el sentido de que yo puedo hacer lo siguiente: para hacer un único get y set para todas las propiedades de esa clase, puedo decir aquí que voy a tener una función que llamaré set, y esa función recibe dos parámetros. Una es la propiedad que yo voy a afectar y la otra es el valor que voy a pasar. Yo puedo decir aquí que si existe en esta clase la propiedad así, entonces a esa propiedad le asigno el valor. Si no existe, yo puedo generar una excepción o tirar un mensaje. Ya tengo el set. Si yo quisiera tener alguna regla especial, que si por ejemplo me van a poner el símbolo y yo comprobar que el símbolo no sea mayor de 5 letras, yo podría decir aquí perfectamente decir si hacer un switch, por ejemplo, o decir si la propiedad es igual a símbolo, entonces aplico una regla especial ahí para ese en específico, si lo necesitara. Entonces, eso es para el set. Pero para el get, solamente recibe un parámetro, que es la propiedad que yo quiero buscar. La propiedad que yo quiero buscar, hago lo mismo. Pregunto que si existe la propiedad, y si existe, entonces retorno lo que tiene la propiedad y ya. Ahora, esto es transparente a mí, porque, o sea, transparente al uso, porque yo perfectamente puedo decir que
E es igual a new elemento y decir que E nombre es igual a hidrógeno. Se fijan que yo no estoy llamando ningún set, sino que simplemente poner la propiedad. Ese método mágico se llama. Si yo no pusiera esto del set, por ejemplo, vamos a ver la diferencia. Vamos a ejecutar esa página así mismo. Vengo aquí y llamo directamente al cls manejador.php. ¿Se fijan lo que dice? Cannot access a la propiedad elemento. Pero si yo le pongo el método mágico set, ahí sí me deja modificar el valor. Ahora, si yo tuviera el nombre público, perfectamente yo podía sobrevivir sin eso. ¿Se fijan? Pero el que quiera cumplir, o depende del patrón de diseño que usted esté utilizando, esa es la forma de utilizar los get y los set aquí en PHP. Tengo una clase ahí que se llama elementos, la cual me va a representar un elemento que yo voy a guardar. Voy a crear otra clase que va a ser la clase usuario. Los usuarios van a tener un usuario, va a poner un USR y una clave. Ya, esa es mi clase usuario. ¿Entienden esas dos clases que están ahí? Perfecto. Voy a crear otra clase que llamaré db. Voy a ponerle db db proyecto. Y esa clase va a tener dos propiedades. La primera va a ser, no, a propósito va a ser pública. La primera va a ser elementos y la segunda va a ser usuarios. A esta clase le voy a poner un constructor en el cual diré que cuando yo construya esa clase, this elementos es igual tengo eso que está ahí. Ese objeto me va a representar todos los datos que yo tengo en sí, que tengo sí, en un mismo archivo. Ese objeto que está ahí me representa todos los elementos y todos los usuarios que yo tengo instanciados. ¿Por qué? Porque tienen esas propiedades que son para eso. Es un manejador de eso que está ahí. Ese va a ser el objeto que yo voy a guardarle por sí. Por lo tanto, que si yo guardo eso, tengo todos los elementos y los usuarios que tengo ahí instanciados. Ahora, voy a crear otra clase que llamaré manejador. Ese manejador, vamos a crear un método que va a ser agregar elemento, por así decirlo. Aunque yo puedo hacer un manejador que sea genérico y determinar qué tipo de elemento que yo le estoy pasando. Déjame hacer ese experimento. Agregar. Y aquí le paso el elemento. Pregunto, sí. Déjame crear el constructor del manejador. Y digo aquí que vamos a crear una propiedad privada
que será instancia, y digo que this instancia es igual a new db proyecto. Creo una instancia ahí. Entonces cuando yo voy a agregar algo aquí, digo si, ya la primera vez que voy a utilizar esto, si class, Yo veo eso, que hace cosas nuevas. ¿eh? Haciéndolo de nuevo, te hace cosas diferentes. Sí. ¿Cómo yo determino el nombre, la instancia de la clase de instance? No, ¿cómo es? Déjame decir a esto que es PHP que yo quiero. Get class get class. Entonces la función get class me devuelve el nombre de una clase, creo yo. Vamos a decir verdad. Get class, le paso el objeto y me devuelve un string. Déjame ver. Tengo esta instancia. Así mismo, ¿eh? Entonces, vamos a decir que clase es igual a get class y le paso el elemento que me están pasando y digo que si la clase es igual a un usuario, si es un usuario, ¿qué hago? Digo que this instancia usuarios en la posición USR es igual al elemento. De lo contrario, si no es un usuario, yo podría matarlo así fácil, pero voy a hacer una validación por si acaso pasan algún día otra cosa que no es ni un usuario ni un elemento. Si es un si no es un elemento, voy a poner aquí echo objeto inválido return. Entonces, si es un elemento, eso se va para el arreglo que está en elementos. Y aquí le paso el elemento que tiene el elemento, un símbolo. Lo agrego en el símbolo y le paso el elemento. Ahora, ¿ustedes saben de dónde sale eso? Ese que dice usuarios. Eso sale de instancia. ¿Qué instancia? Valga la redundancia. Es una instancia de la clase DBProyecto. ¿Se acuerdan quién es DBProyecto? Eso que está aquí. ¿Por qué yo he hecho ese asunto así? Porque yo voy a tener un método que llamaré guardar. El método guardar lo único que va a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que datos va a ser igual a JSON, ¿cómo que se llama? Encode. Y le paso entonces aquí a this instancia. Y después le digo a JSON encode que put content, vamos a llamar a guardar eso en info.dat. ¿Y qué le paso ahí? Los datos. Vamos a crear una carpeta data. Vengo aquí y creo mi carpeta data. Vamos a terminar de implementar eso en el archivo entonces que llamaré, que se llama admin elementos. Cuando esto guarda, cuando sucede el post, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que elemento es igual a new elemento. Esa clase, ¿cómo yo la encuentro aquí?
yo no puedo accederla porque esa clase está creada en el archivo. ¿Se acuerdan qué archivo creé yo eso? Por allá, en CLC manejador. Para yo poder ver eso aquí, necesito incluir entonces incluyo ahí a CLS manejador. Creé el elemento aquí y digo entonces que ¿cómo se llama esto? Manejador. Voy allá y digo que manejador es igual a new manejador. Entonces vengo aquí y digo que al elemento que yo creé ahí arriba, yo le voy a poner una propiedad que se llama símbolo, que va a ser igual a obtenerle post lo que traiga la variable txt símbolo. Después va el nombre. Entonces esto es txt nombre y el otro es que viene siendo txt descripción. Ahí lo tengo. Para yo agregar eso, se supone que es decir al manejador. No, hay un método que yo hice, ¿se acuerdan? Que era agregar. Pero yo lo que voy a hacer es que cuando yo agregue, voy a llamar este método desde aquí mismo. Y ya me evito tener que llamarlo de para allá. Se supone que si yo agregué, quiero que se guarde. Entonces, volviendo a este asunto, la instancia de manejador la voy a poner aquí afuera mejor, para que se vea aunque no tenga, aunque no haya pasado el post. ¿Y qué es lo que yo voy a agregar aquí? Elemento, perfecto. Vamos a ver si eso funciona. Primero vamos a ver que el orden no da. Entonces vengo aquí, le doy a administrar, le doy a elementos, símbolo, voy a poner H, hidrógeno, y le doy a guardar. Si voy a la carpeta data, veo que hay algo. Vamos a ver qué fue lo que nos guardó eso ahí. Dice que igual, que aquí hay. Tiene que ser el mismo nombre que usted definió en el método. ¿Tiene que ser? El nombre del parámetro tiene que ser igual que el mismo nombre. Usted puso elemento en como usted estaba pasando y el parámetro ya no tiene que ser igual. No debería ser, porque el parámetro tú pones. Yo tengo que decir clase es igual a elemento, entonces entre aquí. Vamos a hacerle. A ver qué clase que está leyendo eso cuando agregamos un elemento. Si lo voy a guardar, perfecto, dice que fue elemento. Si le hacemos un baldún a la instancia después de yo guardar, vamos a ver lo que tiene eso. Si guardo, dice entonces que eso es elemento, un proyecto, un elemento que es una clase, tiene una propiedad de elementos de la clase de proyecto, tiene un array, o sea, ellos están ahí. H, hidrógeno, descripción, voy a guardar. Perfecto. Se están creando ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, señores? El límite de esta función. Realmente yo quería ver hasta dónde ya podía llegar. Porque... ¿Tiene límite? ¿Eh? ¿Y tiene límite? Claro, tiene límite. Ese objeto es demasiado complejo para ella, aparentemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de utilizar eso, voy a utilizar esta función. New skill. Serialize.
¿Ustedes saben lo que es la serialización? Vamos a guardar esta vez. Vamos a poner el símbolo H. Hidrógeno. Prueba. Y le doy a guardar. Vamos a ver si se guardó. Si voy allá y abro esto. Pero básicamente, ¿qué es lo que se dice? Yo lo he explicado. Serialización tiene varias. La ventaja del JSON es que el formato es más entendible para nosotros. Pero la serialización es como que usted agarre, ustedes ven a visto en Futurama, como lo que le pasó a Fry, que se congeló así y después se despertó igualito. Eso le pasa a un objeto que se serializa. Que usted lo congela así como él está, ¡prum! Y después cuando usted lo restaura, él es igual. La desventaja que yo quería que viéramos con el JSON era que si yo lograba serializar este objeto que está aquí, pues no sé si ustedes saben que DB Proyecto es un objeto que tiene esas propiedades. Si yo lograba serializar eso, cuando yo restaurara ese asunto, la clase que le iba a decir que pertenecía era std class. Y los objetos que tenían ahí, en vez de ser de tipo elementos, iban a ser de tipo std class, porque no se iba a acordar de qué clase era. Él sabía que era un objeto que tenía propiedades y se iba a guardar así. Y no se podía implementar ni cómo. Y no se podía implementar. Se podía implementar, pero tú no ibas a tener lo mismo que tú guardaste exactamente. ¿Qué hace? No se va a congelar. ¿Qué hace la serialización aquí en PHP? Lo que tú tienes, lo convierte en un string. Con las mismas propiedades que tú tenías. No importa lo complejo que sea, lo convierte en un string proof. Que aquí yo lo tengo en datos. Y ese string lo guardé aquí en este lugar. ¿Por qué lo guardé ahí? Porque miren lo que yo voy a hacer ahora. Yo le voy a decir a la instancia que cuando yo la creo, voy a hacer lo siguiente. Si existe, o si, vamos a ponerle que archivo es igual. ¿Cómo se llama el archivo donde yo estoy guardando eso? Aquí en el constructor del manejador digo que es el archivo y pregunto si eso es un archivo o si existe. Eso va a hacer las dos cosas ahí. A eso. De lo contrario, a esto. Si existe, digo entonces que data es igual a file get contents y busco lo que tiene el archivo. Y después digo que this instancia es igual a qué. Ahí lo descongelé. Vamos a una cosa. Si yo pongo otro elemento, por ejemplo el out, plata, descripción, mata vampiros, y le doy a guardar. Ay, pero eso como que no hizo lo que yo quería. Es que usted está identificando un mismo archivo, persona. En un mismo archivo lo está guardando. Sí, pero yo lo estoy recuperando. Aquí. Dame si él está recuperando de verdad. Si actualizo esto, él entró ahí. Vamos a ver lo que él trae de allá de instancia. This instancia. Se actualizó eso. Él trajo algo de para allá. Es que es el mismo archivo que Tienen que crear diferentes archivos. Tururú. en vez de crear otro mismo archivo. Siempre va a crear un infodata, creo, profesor. Vamos a hacer una prueba. Voy a seguir confiando en esto. Entonces, miren, tengo la función agregar y tengo la función guardar. Voy a hacer lo siguiente. Función obtener con B. Obtener, vamos a llamarla obtener elementos. Esa función lo que me va a retornar a mí va a ser eso. ¿Para qué voy a usar esa función? Para mostrar entonces
los elementos. Vamos a ver. Los elementos se supone que van ahí aquí abajo. Igual que como hicimos con el otro. Y digo entonces que element es igual a new, al manejador y busco eso. Entonces hago un for each donde digo que voy a recorrer a los elementos como element pero me faltó una letra ahí. Y aquí va no, así. Para cada uno de ellos, yo voy a mostrar entonces un TR. Después voy a mostrar un TD. Recuérdense que el TH es para el título. Primero va ahí el elemento en la propiedad, símbolo, luego nombre. Vamos a ver qué sucede aquí ahora. Si actualizo eso, símbolo, nombre y descripción. Si pruebo esto aquí otra vez y le doy a guardar, no pasa nada. Símbolo, nombre y descripción. Vamos a ver qué tiene esto aquí. Símbolo, nombre y descripción. Cuando resuelva este problema, voy a cortar el video para grabar la segunda parte. Pero no confío cuando es un archivo tan grande. ¿No? ¿Cómo es? Hay JSON por ahí. En el guardar yo tengo serialize igual a la instancia. Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar esta información que está ahí. Y actualizo la página. No hay nada. Símbolo H, hidrógeno, y le doy a guardar. Guardó símbolo, nombre y descripción. ¿De dónde estará saliendo eso? Vamos a ver el archivo. Si llama al archivo, vemos que perfectamente. Eso se guardó así, mira. Elemento. No, hay un hidrógeno por ahí. Y la descripción, eso está bien ahí. Vamos a ver qué tiene elementos. Esos son los peores errores, cuando no te salen. Cuando está funcionando, pero no te da lo que tú quieres. Vamos a ver qué tiene este asunto que está aquí. Baldum. A ver si está viniendo contaminado desde ahí. Oh, está bien. Pero ahí está bien. Aquí yo tengo. Es un objeto que tiene un objeto ajá. Aquí. Ahí. Porque yo estoy recorriendo esto como eso ahí. Déjame una cosa. A ver qué tiene eso. Baldum LM. Si actualizo esto, me dice que es un objeto que tiene símbolo, nombre. DH, señores, el problema está en el get que yo hice aquí. En el get, si se fijan,
yo estoy retornando la mía propiedad. ¿Qué quiere decir? Que si yo pregunto por una propiedad llamada símbolo, Va a retornar símbolo. va a retornar símbolo. Y el valor de usted. Y lo que yo necesito es al igual que la otra clase de aquí en el get, le digo a esto que me devuelva, en vez de devolverme el nombre de la propiedad, me devuelva esto. Y ese fue el origen de mis males. Si yo vengo aquí y actualizo ahora, ¿No podrían dar una silla? ¿para ti? Está. Ah, yo creo que sobra una por ahí atrás. Dale una de las que no tiene ruedas para que la devuelvan. Entonces vengo aquí y pongo símbolo. Vamos a ponerle O. Oxígeno. Descripción. Elemento del aire. Le damos a guardar. Ok. Ya. ¿Vieron que se agregó ahí? Vean. Ahora la imagen. No, pues aún nos queda mucho por hacer. Yo no he terminado.